a la estructura que hemos estado trabajando de 3 niveles. Entonces, vamos a considerar que la estructura es regular y no tiene ningún tipo de irregularidad torsional que pues me genere, valga la redundancia, torsión en la estructura. Es decir, sin irregularidades tipo las que se decía en la presentación. Para poder calcular la deriva en el centro de masa era 1AP o 1BP. Sin irregularidades 1AP o 1BP. Entonces es una estructura que la torsión va a ser muy pequeña. Bajo esa condición, entonces se decía, la deriva se puede calcular en el centro de masa. En el centro de masa. Entonces, para los tres niveles, calculamos la localización del centro de masa del nivel 1, centro de masa del nivel 2 y centro de masa del nivel 3. Entonces tenemos esa localización del centro de masa, así que vamos a calcular la deriva en ese punto. Se decía que la deriva se tiene que calcular considerando 3 efectos: el traslacional, el rotacional y el efecto P delta. Efecto P delta. Entonces, comencemos por el traslacional, que lo que hace es representar el movimiento traslacional hacia un lado, hacia el otro de la estructura. Hay que calcular la deriva cuando el sismo llega en X, cuando el sismo llega en Y. No sé si ustedes tengan, esta es la estructura que hemos estado trabajando, ¿cierto? Ay, no, esta es la anterior. No, profe, hemos estado trabajando la de 2 pisos. Vale, entonces permítame, voy a cambiar las plantas aquí. ¿Qué niveles tiene? 262 y no recuerdo el otro, creo que es 524. Listo, 2.62 y 5.24, perfecto. Entonces permítame, voy a copiar esas plantas para iniciar a hacer el cálculo con base en lo que ustedes ya tienen. Ok, ¿esa cómo se llamaba? Esta. Ponerla más acá abajo para que no quede tan pequeña. Entonces, este sería el primer nivel y el segundo es una terraza. Voy a ponerle solamente nivel 1 y este nivel 2 o nivel de cubierta. Entonces la estructura es de solo 2 niveles, nivel 1 y nivel 2. Muy bien.
Bueno, entonces mucho más sencillo, vamos a aplicar la misma consideración que la estructura es regular, o si es irregular, sin irregularidades 1P y 2P que generen torsión. Ese es un dato que para este curso pues se les proporcionaría. Ya en estructuras 2 ustedes lo van a calcular, van a definir pues qué tan irregular es la estructura. Entonces, localizábamos centro de masa en cada nivel y vamos a iniciar con el cálculo de la deriva por el efecto traslacional. ¿Listo? Que es una deriva en el centro de masa. Por efecto de la traslación, decíamos cualquier punto se va a mover lo mismo que se mueva el centro de masa. Decir, si el centro de masa se mueve una cantidad aquí, delta C M1, pues cualquier punto se va a mover la misma cantidad. Si no estoy mal, ustedes han calculado los cortantes con la dirección principal en X, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer ese cálculo con el sismo en X, a ver cómo se desplaza la estructura en esa dirección. Tiene que hacerse para el primer piso y para el segundo piso. Entonces, para la deriva traslacional, se decía la forma de calcularla, delta Cm, en este caso en dirección X, va a ser igual a la relación de rigidez, de la que siempre hemos hablado. Rigidez es igual a la carga entre el desplazamiento. Ahora la gran incógnita es el desplazamiento, entonces vamos a calcular ese desplazamiento como la carga o la fuerza entre el desplazamiento. Como tenemos varios pisos y varios efectos, tendríamos la deriva en el centro de masa en la dirección X del nivel Y sería igual al cortante de piso en el nivel Y sobre la sumatoria de las rigideces de piso en la dirección X, porque estamos con el sismo en la dirección X del nivel Y. Con eso tendríamos entonces el cálculo de la deriva en el centro de masa en X en el primer piso. Me dicen, por favor, cuánto daba el cortante en el primer piso. Cortante de piso, el total. 704.43.4. 704.44. Punto 4, sí, profe. Ok. Y en el ¿Ustedes están escuchando o tengo mal en internet? No, creo que No, el nada. profe se cayó porque yo tampoco escucho. Por 3.
Que esperemos un momento, la profesora ya viene. Volví, qué pena. Tengo acá problemas de energía y está intermitente. Entonces, sino que se está yendo y volviendo de una, pero pues la conexión de internet se me pierde. Voy a iniciar nuevamente. Están viendo nuevamente la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Se fue. ya, Ahí. Sí, ahí. listo. Me estaban diciendo el cortante del segundo piso, 290, profe. 290. Entonces, esto es el cortante de piso en unidades de kilonewton. Así que, si queremos la deriva en el primer piso, pues necesitamos el cortante que ya lo tenemos y ahora necesito la sumatoria de la rigidez de piso en la dirección X. ¿De cuánto es? ¿Cuánto suman todos los pórticos? 4, 3, 2, 1 en la dirección X. Profe, a mí me da 94.200. 94.000. 208 kilonewton metro, ¿cierto? Sí, profe. Y la rigidez en el segundo piso, Me da 50.145. ok, 50.145. Muy bien, entonces tenemos todo para calcular la deriva en el centro de masa. En el primer piso el cortante sería 704.4 entre la rigidez en el primer piso, que es de 94.208. Tenemos compatibilidad de unidades. Esto nos da en metros esta deriva. ¿De cuánto nos daría? 0.0074 metros. ¿Listo? Menos de 1 centímetro. ¿Sí? Y la deriva en el centro de masa en la dirección X en el nivel 2 sería el cortante 290 entre la deriva en ese piso, la rigidez, perdón, en ese piso 50.145. 0.0042. Muy bien, esas serían las derivas por traslación en dirección X. ¿Listo? Dirección X y estos serían los resultados de deriva. Muy bien, tenemos el primer efecto, ese es el más sencillo, así como el cortante directo era el más sencillo, pues este igual. Ahora vamos por rotación. Entonces, ¿cuál era el procedimiento que se fijaba para la rotación? Tenemos que calcular el ángulo de rotación y luego con la teoría de pequeñas deformaciones calculamos pues lo que se mueve por efecto de la rotación en una dirección y lo que se mueve en la otra. Entonces voy a pegar por aquí. Profe, una pregunta, ¿ustedes utilizaron todas los decimales? No sé, yo no hice la operación. Es No. 0.0058. Ajá, a mí me da 0.58. Ok, entonces Ok. vamos 58 metros. Muy bien, por el momento voy a colocar esto aquí encima. Listo, entonces ahí está la teoría que se dio para calcular los desplazamientos por rotación tanto en X como en Y. ¿Listo? Aquí obviamente me interesa más en la dirección X para que se pueda sumar con la dirección X en este sentido, porque estoy calculando la traslacional en esa dirección. Entonces necesito el ángulo de rotación. ¿Listo? O sea, de forma general, la deriva por torsión en la dirección X es aproximadamente igual a la proyección en el eje Y' por el ángulo de rotación. Necesito ese ángulo de rotación que es igual al momento torsional entre la rigidez torsional. ¿Listo? Eso sería todo.
El momento torsional se calcula con base en las fuerzas sísmicas. ¿Listo? Entonces la fuerza sísmica aquí sería 290 kilonewton y por acá 414.4 kilonewton. Utilizando esas fuerzas sísmicas y con la excentricidad de diseño, necesitamos el momento torsor. Entonces, aquí pues sí interesa ver respecto a la excentricidad de diseño, si esto se mueve hacia arriba, hacia abajo, donde se genera la mayor, pues el mayor momento torsor. Entonces, no sé, díganme ustedes hacia dónde les da la mayor excentricidad y comencemos con esa y luego vemos con la más pequeña, moviendo el centro de masa hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Ok, entonces, calculando una excentricidad de diseño, 1, moviendo el centro de masa a esta posición, tendríamos, voy a poner por aquí, excentricidad de diseño en X, 1. ¿De cuánto es esa excentricidad de diseño? ¿De cuánto? Profe, y no los... Ah, no, mentira. 0.36. Ok, en el primer piso. Y en el segundo piso, No, no, Jimmy, sería, no sería, Y. Es que Es que Sí, es sí, en esa Y. sería Y, ajá. es en Y. 2.01. pues es que ahí dice X. Entonces por eso como que no. Ah, ok, entonces está bien. Entonces déjame borrar esto acá. Listo. Entonces, ¿de cuánto? 2.01 tengo. 2.01 metros. Eso en el primer piso. Y en el segundo piso, igual. 2.2. Muy bien. Con esas excentricidades de diseño, entonces calculamos los momentos torsionales. El momento torsional en el piso, en el segundo piso, en el último, sería la fuerza sísmica por la excentricidad de diseño en ese piso. Ay, no sé. Daré un momento de 638. ¿Sí? Kilonewton metro. ¿Sí estamos? Sí, profe. Listo. ¿Y en el primer piso de cuánto daría? A mí me dio 1471. Un momento. Ok, esa sería la torsión por la excentricidad de diseño en la dirección principal. Me falta la dirección ortogonal del sismo. Entonces vamos a escribir eso con otros colorcitos para... Este sería el momento torsional principal y con otro color, con este verde, otro verde. Con este verde voy a escribir el momento torsional ortogonal por el efecto del 30% del sismo
en la dirección Y. ¿Listo? Entonces, en el segundo piso, ese momento ortogonal de cuánto sería, la excentricidad aquí sí sería X, no de diseño, ¿no? Recordemos que para el efecto ortogonal no movemos la masa, es la excentricidad inicial o natural en X, en el primer piso. ¿Cuánto da? Profe, a mí me da menos 59.24, creo. Ah, no, mentira. La excentricidad o el momento. La El momento, excentricidad ¿no? primero, para dejar el Ah, registro ya. aquí. A mí me dio 0.07. Ok, sí tiene que ser pequeñita. En el segundo piso lo mismo. 0.28. Ok, 0.28. Muy bien, entonces la excentricidad, perdón, el momento ortogonal en el último piso sería el 30% de 290, ¿ok? Más, perdón, y eso por la excentricidad de diseño en el segundo piso, punto 28. Daría 24.36. ¿Listo? Por acá, Angie me alcanzó a decir el momento torsor por la dirección principal, ¿de cuánto era? $1,471. Muy bien. Y por el efecto ortogonal, multiplicando este 414 por punto 4, por punto 4, 414.4 por punto 3, por la excentricidad en el primer piso, 0.07. A mí me da 8.7. ¿Sí? Ah, y sumarle, me faltó sumarle. Más 24.36 daría 33.06. El moradito está acumulado, ¿cierto, Angie? Sí, profe. Muy bien. 33.06. Verificamos. Si alguien tiene alguna duda, pues igual voy a escribir las expresiones, o sea, los momentos de torsión. Tenemos en el segundo nivel, sería igual. El momento torsional por el efecto principal sería 290 por la excentricidad de diseño en el segundo piso, que sería 220. Y esto da 638 kilonewton metro. Y el ortogonal sería el 30% de 290 y por la excentricidad en la dirección ortogonal en el segundo piso, que es punto 28. Y esto daría 24.36 kilonewton. Ahora, en el primer nivel, recordemos que los momentos torsores se acumulan. Entonces, tenemos el momento torsor, sería lo que tengo acumulado, 638 del segundo piso, más lo del primer piso, que sería la fuerza sísmica, 414.4 por la excentricidad de diseño en el primer piso, 2.01. Y eso da 1.471 kilonewton metro. Y el efecto ortogonal sería el acumulado 24.36 del segundo piso más lo del primer piso, que sería el 30% de 414.4 por la excentricidad para el efecto ortogonal en el primer piso, que sería de 0.07, sí. Y esto me está dando 33.06. ¿Listo? Esos son los datos para los momentos torsores.
¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien, entonces, el momento torsor total en el primer piso sería igual a sumar esos dos momentos, 638. Escribamos aquí para que me rinda el tablero. Teta del primer piso, el ángulo de rotación del primer piso sería igual al momento torsor por el efecto principal, más el momento del efecto ortogonal entre la rigidez torsional. Esa rigidez torsional también me tienen que regalar ese dato. La rigidez torsional del primer piso, ¿cuánto es? En la dirección X. A mí me dio... Ay, ¿cuál es esta? Bueno, la rigidez torsional es la misma. Ajá. 2.393.881. 2.333.000. 93. 2.393.800. 81. Ok. Y en el segundo piso, En medio 1.111.414. puros unos. Listo. Esto es unidades de kilonewton por metro, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ese ángulo en el primer piso lo calcularíamos con la rigidez torsional del primer piso. Tendríamos el momento torsor total en el primer piso, que es de 1.471 por el efecto principal, más el efecto ortogonal, 33.06, entre la rigidez torsional del primer piso, 2.393.881. Entonces, nos da un giro de Es un número pequeño, ¿cierto? sí, radianes. Punto 3063. Muy bien, ese es el ángulo de rotación. ¿Se acuerdan que les decía teoría de pequeñas deformaciones? Aquí se puede aplicar la teoría de pequeñas deformaciones porque es un ángulo pequeño. Entonces, con ese ángulo de rotación, como estoy calculando en la dirección X, pues me interesa calcular la deriva Profe, una por... pregunta. Dime. Profe, ¿no habría que analizar el sentido de esos momentos? Sí, no están girando en el mismo sentido. Lo asumí que sí. A ver. No, profe. Estamos con... Bueno, es que ustedes tienen esa otra combinación, ¿no? Bueno, vamos a ver. Necesitamos ahora bueno, seguimos trabajando con la combinación que ustedes tienen. Aquí nos interesa la máxima. O sea, de nuevo, igual que como se hizo en el cortante, uno tendría que hacer todas las combinaciones para ver cuáles son los cortantes máximos en los pórticos. Aquí también habría que hacer todas las combinaciones de sismo para ver cuál es la combinación máxima que da la deriva máxima. ¿Listo? Entonces, igual vamos a trabajar con lo que ustedes tienen como para que no les sigamos el orden pues a la actividad que han estado haciendo. Y se había dicho era que el sismo en Y era negativo. Entonces, con esa condición, el primer efecto, el principal, el sismo está en el centro de masa
Ahí arriba, en el centro de masa arriba. El sismo se concentra en el centro de masa. El centro de rigidez, ¿por dónde va? ¿Por arriba o por abajo de esa posición? Arriba, profe. Más arriba, ¿sí? Entonces, Sí. aquí responde la estructura, de modo que el momento, por el efecto principal, sería antihorario. Y en el otro sentido, ¿el centro de rigidez está hacia la derecha o hacia la izquierda del centro de masa? Debería estar hacia la derecha, ¿cierto? Un poquito hacia la derecha. Sí, profe. Pues a mí me dio un poquito a la izquierda, no sé. O sea, esos 7 centímetros los mido al lado derecho o al lado izquierdo del centro de masa. Profe, es que yo tenía una pregunta en la clase pasada, pero me olvidé y ahorita que ya me acordé. Ujú. Uno mide ese momento, ese momento torsor, después de que suma las excentricidades, o sea, después de que corre el centro de masa, ¿cierto? Sí, con la dirección en la que estamos trabajando. O sea, si mueves el centro de masa hacia arriba, entonces ahí miras esa dirección del momento. Después del movimiento, ¿no? Ajá. Bueno, entonces creo que estaría mal yo. Entonces, me aseguran, por favor, el centro de rigidez, ¿a la derecha o a la izquierda? Pues yo no sé, profe, a mí me da la derecha. A la derecha, un tantico a la derecha. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguien más? A mí me da un poquitico a la izquierda. Primer piso. ¿Es el primero o el segundo piso? Primer piso. A mí me da a la izquierda. El centro Bueno. de masa a la izquierda. Digo, el centro de rigidez da a la izquierda. Y el centro de masa a la derecha. A la derecha. Sí, Listo, así. entonces por mayoría hacemos así. Centro de rigidez por acá. ¿Cierto? Listo. El sismo en la dirección principal, si no cambia, tiene el mismo sentido los momentos. Y el sismo en la dirección ortogonal, entonces se concentra el sismo en el centro de masa y la estructura responde en el centro de rigidez. Así que el momento tendría entonces el mismo sentido, ¿cierto? También antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, pero es menos 0.3 es del sismo, no es hacia abajo. Menos 0. ¿Qué? O sea, el sismo está hacia abajo, no sé. No. Ah, es Así verdad. sale al otro lado, profe. Sí, muchas gracias. Tienes toda la razón. Yo borro todo esto. Listo, entonces el sismo está hacia abajo, entonces en el centro de masa se concentra, ya me olvidé dónde dibujé el centro de masa, supongo que aquí. Se concentra en esta dirección y la estructura responde opuesto. O sea que el momento, sí lo dibujé bien, ¿cierto? ¿Sí? Porque me da la misma rotación. Ah, no, No, perdón. me da Yo la quiero ver sí o sí para el otro lado. Está bien. No, sí está para el otro lado. Esta es la rotación. Entonces, era con el otro verde. Esta es la rotación. Quedaría en efecto opuesto. Muy bien. Esto bajo la combinación que se está presentando de el sismo en X menos el 30% del sismo en Y. ¿Listo? Con esta combinación tendríamos estos sentidos de momentos para el primer piso. Supongo que para el segundo piso es así, bueno, depende mucho de dónde está el centro de rigidez. ¿Está hacia la derecha o hacia la izquierda del centro de masa?
A la derecha. A la derecha. Ok, entonces este sí está hacia la derecha, aquí está el centro de rigidez. Entonces, para la dirección principal, el sismo se concentra en el centro de masa, la estructura responde, o sea que tendríamos también un momento antihorario. Y para la dirección ortogonal, tenemos el sismo hacia abajo, entonces el sismo se concentra en el centro de masa y la estructura responde en el centro de rigidez. ¿Listo? O sea que aquí sí se suman. Sí, pero Muy bien. Perfecto. Sí, claro que sí, que hay que tener en cuenta los sentidos de esos momentos torsores. Entonces, en el primer piso se restan estos momentos. No interesa cuál vas a colocar negativo, ya como sabemos dónde está rotando, o sea, está el 1471 es más grande, o sea, en ese sentido se va a mover, ¿vale? El otro le Profe, quita efecto. Dime. ¿podemos dejar como convención positivo sentido antihorario? Sí. Yo desde análisis estructural siempre trabajo positivo antihorario, ¿vale? Entonces, lo puedes dejar así, sí, está bien. Entonces, corregimos ese ángulo, está un poco más pequeño. da Profe, 0.0006. Nada, pues. Dime. Sí. profe, ahí no cambian los momentos de torsión. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues porque, digamos, el de arriba está sumando, pero entonces el de abajo va para el otro lado, ¿no? En el efecto ortogonal. Ah, pero cambiaría para... Ah, ya estamos en el primer piso. Sí, es verdad. Espérame, déjame, lo pienso. A ver, o sea, vale la pena colocarle los signos como hablaba Valentina. Con esto los morados nos dan en este sentido, ¿cierto? Y el de Sí. abajo, muy bien, estaría restando. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, Pero creo que Jimmy dice, o sea, restar el El valor, 24.36, profe. ajá, Sí, menos lo que bueno, da 0.3 abajo. Eso, para acumular. sí, el ortogonal. Eso en el acumulado, profe. Sí, sí se resta, sí, porque como es torsión, están rotando en diferentes sentidos, entonces sí hay que rotar. ¿Y quedaría cuál da más grande? El de arriba, yo creo que el de arriba, ¿cierto? O sea, Antihorario. Ujú. ¿cierto? Porque acá abajo, ¿cuánto da? 414.4 por punto 3 y por, se lo tenía acá abajo, y por 0.07. Eso da 8.7, ¿cierto? Entonces se resta, muy bien, pero sigue dando hacia arriba porque se suma con el de 24.36. Ya quedaría 15.65. ¿Sí? Sí, pero Muy bien, entonces acá de nuevo, esto sería más, aquí sí suma por el mismo sentido, 15
Ok, volví. Entonces, les decía que la diferencia no es mucha, ¿no? Porque el que domina es el del efecto traslacional. Creo que bajó un decimal nada más. Un decimal de una cifra. Me dio 0.3062. Sí, profe. Listo, entonces, con ese ángulo de rotación, ahora sí, calculamos la deriva torsional en la dirección X, que es la que me interesa para este ejercicio, aproximadamente igual a la prolongación del eje Y', o a la proyección, no prolongación, proyección del eje Y' por ese ángulo de torsión. Entonces, vamos para la deriva en el primer piso. Así que aquí depende mucho del dibujo de ustedes, el mío no está muy lindo que digamos, pero en el eje, en el centro de rigidez aparecen los ejes auxiliares X', Y'. ¿Listo? Entonces necesito proyectar la distancia que hay desde el eje X'. Vamos a proyectar, vamos a sacar ese valor máximo que se pueda desplazar. ¿Listo? Yo borré la diapositiva. Sí. Listo, recordemos que por el efecto traslacional es el desplazamiento en cualquier punto. Listo, entonces acá podemos también hacer la proyección para cualquier punto y lo que me dice es el piso rota, pero ahora vamos a la planta y simplemente medimos este ángulo de rotación y calculamos la distancia que hay con el eje X' y Y' hasta el punto, digamos, uno de los extremos de la losa. Entonces, de ahí tomamos o establecemos cuál es ese desplazamiento en esa dirección. Este sería en Y, nos interesa para este ejemplo en la dirección X. Muy bien, entonces acá necesito es proyectar la distancia en el eje X'. Entonces ustedes si me ayudan, ¿cuál sería esa distancia? ¿Sí? ¿En X' o Y', profe? No, Y', porque vamos a calcular es X. Ah, sí. Profe, ahí tenía de pronto no se podía utilizar la misma distancia del centro de rigidez. ¿Cuál misma distancia? O sea, digamos, nosotros pusimos al inicio pues como nuestro sistema de coordenadas en la esquina en la esquina inferior de la planta, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí habría una distancia entre esas, pues digamos como entre esa esquina y el centro de rigidez, ¿cierto? Se podría, pero toca cambiar el ángulo de rotación. Mira que todo está medido acá para que sea en el primer cuadrante. ¿Listo? En el primero, o sea, Mm, rotando en el primer cuadrante. Entonces lo que se hace es proyectar ese ángulo de rotación. Si quieres se proyecta, si es para la distancia en X, aquí proyectamos el ángulo de rotación y decimos esta es la deriva torsional en la dirección Y, porque esto es Y, pero por eso se utiliza X, porque es una proyección. Y para Y se hace lo mismo, se dice, mira, voy a medir respecto a ese eje principal, pues cuál es teta, ¿vale? Entonces, de ahí es que se saca que es la proyección en la dirección, en el eje Y', para calcular en este caso el desplazamiento por torsión en la dirección X. ¿Vale? Entonces, el listo. ángulo el ángulo que medimos, mejor dicho, este ángulo acá que acabamos de calcular, está para el primer cuadrante.
Entonces, mejor allá, pues es el complemento. ¿Cuánto mide todo? 12.74. ¿Cuánto nos había dado la posición del centro de rigidez en Y? ¿Cuánto me dio todo, profe? 12.74. 12.74, ajá. Y era 7.46 al centro de rigidez, entonces sería 5.28. Listo, entonces esta distancia es de 5.28 metros. Considerando, lo que me dice Jimmy es que el centro de rigidez medido desde acá del eje azul estaba a 7.46. Ok, entonces con eso calculamos aproximadamente lo que se mueve por torsión, que sería 5.28 por ese ángulo de rotación 0.3062. ¿Cuánto nos da? Tres- 0.00327. La verdad es que está dando una torsión grandecita. Comparada con la traslacional, pues es casi la mitad de la traslacional. O sea, ahí uno puede ver cuál es el efecto de la torsión. Entonces está dando grandecito para traslacional. Muy bien. Entonces Profe, hasta una ahí, pregunta. dime. Profe, si uno se va, por ejemplo, por el otro cuadrante, ¿no podría dar mayor por el brazo? ¿O solo se calcula en ese cuadrante? Ok, pues es que no veo cómo traspasarlo al otro cuadrante, la verdad. No, pues yo tampoco, pues, pero solo digo que si calculáramos, digamos, No, o bueno, sea, para mí en otro cuadrante cambia el ángulo, es lo que le sí, digo a Jimmy. va a cambiar el ángulo, sí, Ujú, pero no tendría entonces, un mayor brazo. sí, por lo mismo, o sea, pero ya el cambio del ángulo tiene que hacer un efecto con esa otra distancia, ¿vale? Ah, listo. O sea que siempre es en ese cuadrante, no, Sí, no interesa. la verdad sí, siempre se ha trabajado en ese cuadrante, o sea, si ya igual que pues tienes esta distancia y conoces las dimensiones del edificio se conocen, así que se saca con facilidad el complemento. Entonces, no habría inconveniente, ¿vale? Siempre ubicando los ejes secundarios X', Y' en el centro de rigidez. ¿Listo? Y la lógica es la misma. Mides el ángulo de rotación que acabaste de calcular en el primer cuadrante y para Y igual. Muy bien, tenemos los dos efectos. Falta el efecto P delta. Profe, una cosita. Ajá. El ángulo es en radianes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces da menor, da mucho menor. El ángulo, pues la deriva. ¿Por qué? Porque el ángulo da de 0,401. O sea, el 0,306, ese es en grados. Eso es en radianes. Segura. Sí, pues mira, acá se te cancela todo esto, unidades. Momento torsor es kilonewton por metro más kilonewton por metro y abajo kilonewton por metro, esto te queda dimensional. Ah, sí, perdón, profe. Continúe. ¿Listo? Entonces, esto es radianes, o sea, se multiplica de inmediato. Yo ya hice esa multiplicación hacia aquí. Se multiplica por la longitud, ¿vale? Gracias. Muy bien, entonces tenemos efecto traslacional, rotacional. ¿Listo? Cualquier estructura, por regular que sea, tiene al menos esos dos efectos. ¿Vale? Si es completamente regular sin nada de torsión, bueno, puede que la torsión se anule, aunque tenemos la condición de la excentricidad de diseño que hay que mover sí o sí. Entonces, pero esa rotación, entre más regular se vuelva la estructura, pues va a ser más pequeñita. ¿Listo? El efecto P delta es un efecto de segundo orden.
ocurre si y solo si la estructura ya se desplazó por rotación y traslación o solamente por traslación. O sea, tuvo que haberse generado un efecto de primer orden. ¿Se generó el efecto de primer orden? Claro que sí, lo acabamos de calcular, o sea, la estructura se está desplazando. Ahora vamos a ver si vale la pena o no calcular ese efecto de segundo orden. Lo que les decía es, hay que calcular un índice de flexibilidad. Hay que ver qué tan flexible es la estructura. Si la estructura es muy flexible, pues tanto así que ese índice de flexibilidad nos da mayor a 0.3, hay que parar el ejercicio y decir, hay que rigidizar la estructura, que les decía, esa es la solución que vamos a optar por este curso. Si llega a suceder eso. La norma da otra alternativa, pero ya es un análisis de segundo orden que se sale de los límites de nuestro curso. Entonces, simplemente nos da ese índice de estabilidad mayor a 0.3, conclusión, hay que rigidizar la estructura. Hay que aumentar sección de las columnas, principalmente lo primero que tienes que pensar es en eso. Un poquito las vigas, aunque, o sea, la inercia que más aporta para la rigidez lateral es el de las columnas. Entonces, o hay que colocar pantallas de concreto o cambiar el material, si era concreto pasarlo a acero, o sea, necesitamos hacer eso. Ese en el caso extremo. En el caso que queremos para esta estructura, ojalá sea así, es que podamos despreciar estos efectos de segundo orden. Y la única forma de poderlos despreciar es que ese índice de flexibilidad, sea menor a 0.10. Entonces, calculemos ese índice de flexibilidad. Voy a bajar ya porque me cansé de amontonarla allá. Entonces, miremos Profe, el índice. disculpe, Dime. es que faltó para el segundo piso. Ay, discúlpame. Sí, es verdad. Pero Vamos pues a da prácticamente lo mismo, entonces no sé. Pero dejemos aquí el cálculo para que quede. Teta 2, el momento torsor se sumaría 638 más 24.36 entre la rigidez torsional 1.111.414. ¿Cuánto da ese ángulo? Punto 0006. Lo mismo. Listo. Y la deriva torsional en el segundo piso, entonces sería la distancia al centro de rigidez, ¿dónde está? A 7.65. O sea que el complemento es 5.09. muy bien, entonces esa deriva la calculamos como 5.09 por 0.306. 0.003. Muy bien. Entonces ya tenemos deriva de primer y segundo piso por torsión. Entonces ahora, ay Dios. Decía, vamos a calcular índice de flexibilidad, no índice de estabilidad. ¿Cómo les coloqué yo en la presentación? Estabilidad, profe. Índice de estabilidad, sí. Índice de estabilidad. ¿Qué me indica qué tan flexible es la estructura? Entonces se calcula Q sub I en el piso I como la carga acumulada por cargas gravitacionales en el piso I por la deriva en el centro de masa, en ese piso, sobre el cortante por la altura de piso. Yo les decía, esto es una relación de momentos, no es otra cosa que eso. Cortante de piso, altura de piso, lo conocemos, la deriva también, nos falta acumular esas cargas. Entonces, acumulemos esas cargas. Para hacer este cálculo. Entonces, si vamos a el último piso, ustedes están
Bueno, estos cortantes que me dieron aquí son con el peso de las vigas y columnas o sin ellos. Sin ellas, profe. Listo, entonces, Sin ellos. ¿cuál fue la carga en kilonewton metro cuadrado? O la carga total, si quieren me dan la carga total mejor. 774. Aquí 774 kilonewton total, ya multiplicada por el área, ¿cierto? Profe, sí, pero esa es la acumulada, ¿no? Sí, la Muerta más total, viva. ¿verdad? El peso total, como. De todo la... La viva también, profe. Sí, vamos a colocarla por aparte para que quede el registro mejor. Vamos a colocar la muerta de cuánto era en kilonewton metro cuadrado. 3.3. 3.3. 3.3. Ah, pero espérame. En Más el 8.5. primer, ajá, sí. Eso toca sumarlo. Más 8.5 ¿de qué? Del primer piso. No, Ven, quiero el último total. piso. No, Ay, solamente por el área, ¿vale? Para dejar el registro y ahí ya las multiplicamos. Bueno, pues yo debo tener 3.3 kilonewton metro cuadrado en la cubierta. muy bien, 3.3 kilonewton metro cuadrado. Esto es muerta, entonces con azul la muerta. Y la viva es de 0.5, ¿verdad? Dos, profe. Es que es terraza, ¿no? Sí. Entonces, de 2. ¿Listo? Muy bien. Eso en el último piso. Y ahora en el entrepiso, la carga muerta ¿de cuánto es? 8.5. Y la viva de 2. Muy bien. Ahora acumulamos esas cargas. Entonces, la total, bueno, el área, necesito área. El área de la cubierta ¿de cuánto es? 61.02. Ah, sí, 61.02. Y del primer piso, Eso sí es 67.38. muy bien, entonces con esos datos calculamos la carga total P sub I. Esta sería la carga del piso 2, la total, y aquí voy a calcular la carga del piso 1. Entonces, la carga del piso 2 sería igual a sumar esas dos cargas, o sea, 5.3 por 61.02. Tendríamos 324.36. Y en el piso 1, la total acumulada sería eso más 10. Esta calculadora no. 10.5 por 67.30. Me daría 1031.85 unidades de kilonewton. ¿Sí? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Miremos los desplazamientos en función de la deriva. La deriva del piso 1, que es igual al desplazamiento en el piso 1, es igual a, bueno, por torsión, por traslación en el centro de masa,
0.0074. Profe, nosotros estamos haciendo la deriva solo en una dirección, pero en realidad se debe hacer como en las dos direcciones y esa resultante, ¿cierto? Esa hipotenusa que hay de esas derivas, ¿cierto? Cuando tu estructura es irregular y no te permite hacer el cálculo en el centro de masa. Entonces yo les dije acá la primera condición es que la estructura es regular sin irregularidad 1AP o 1BP. Entonces cuando pasa eso se te permite calcular la deriva en el centro de masa. Si no se cumple, entonces sí hay que calcularla en los puntos. Y les decía, se considera que la columna más alejada del centro de rigidez es la más crítica. ¿Vale? Ok, entonces, por aquí tendríamos la deriva en el centro, el desplazamiento. Aquí voy a registrar desplazamiento. El desplazamiento en el piso 2 sería 2074 más 2058. Tendríamos 0.0131. $132 Evidentemente, pues, los datos que nos interesan son las derivas, que aquí tendríamos la deriva en el piso 1 igual al desplazamiento. Y para el segundo piso, pues, esta sería la deriva, que es de 0.2058. Ahí están los datos, deriva, el cortante ya lo sabemos, la altura de piso. La altura de piso, el piso 1 es de 2 punto, ¿qué? 62. Y el segundo igual, ¿cierto? Sí, bro. Muy bien. Entonces ya tenemos toda la información. Bueno, falta el cortante, que también lo voy a dejar aquí dibujado para que quede toda esa información en una misma vista. El cortante aquí era de 700, creo. 704.4 y 290. 704, 704, ¿cierto? ¿O 714? 704. Gracias. Y por aquí, 290. Muy bien, entonces vamos a ver el índice de estabilidad del segundo piso. Va a ser la carga que tenemos acumulada en el segundo piso, que es 324.36 por la deriva en el segundo piso, 0. Recordemos compatibilidad de unidades, ¿no? Voy a colocarle unidades. Esto lo tenemos en kilonewton por la deriva en el centro de masa, 0.3058, y esto es metros. Entonces arriba tengo kilonewton metro, abajo tienen que darme las mismas unidades. 700 no estoy en segundo piso. 290 kilonewton por la altura de piso, 2.62 metros. El subíndice en el piso, el índice de estabilidad en el piso 2 me daría de .025. .025. Muy bien, entonces, ¿qué me indica ese valor de .025? Falta rigidez. No, que estamos cumpliendo. Estamos menor a .10 y con eso, ¿qué es lo que decimos? Podemos despreciar los delta. No es flexible. Listo. Entonces, vamos a tomar que la deriva por el efecto P delta en el segundo piso va a ser igual a 0. Vamos a despreciar. Entonces, miremos si nos da lo mismo en el primer piso.
Q sub 1 va a ser la carga acumulada que tenemos, 1031.85 por la deriva del centro de masa, .074. Entre el cortante, ahora sí, 704.4 por 2.62. ¿Cuánto nos daría? .04. ¿Listo? Sigue siendo menor a 0.10, por lo tanto, los efectos P delta en el primer piso también se pueden despreciar. ¿Listo? Entonces, no hay necesidad de calcular esos efectos. Con eso concluimos finalmente entonces que la deriva de la estructura se calcula con traslación y rotación. Esto entonces la tendríamos en el centro de masa. Muy bien, entonces de aquí tendríamos deriva, a ver cómo que la calculamos. Sí. Primer piso, nivel 1, no, nivel 2. Nivel 2, nivel 1. Esta es por traslación. Y esta por rotación. Entonces, por traslación tenemos en el segundo piso, las tenía, 2058. Y 2074. Y por rotación, creo que da lo mismo, 3033 y en el otro 303, 20, perdón. Muy bien, entonces, con eso podemos calcular las derivas totales para cada nivel sumando estos efectos. Algo importante, uno siempre molesta con lo mismo de colocar unidades. Muy bien, ahora miremos si esto cumple o no cumple. ¿Cuál es? Esta sería la deriva total. Deriva total. Entonces, miremos la deriva máxima. Admisible. Permítame, voy a ponerla más acá. Deriva máxima admisible. Esta la voy a dar en porcentaje. O en porcentaje, no en decimal. O sea, adimensional la voy a dar. Entonces, esa deriva máxima admisible, ¿de cuánto es según la norma? 1% de la altura del piso. 1%. Entonces, la deriva máxima sería de 0.01.
0.01. ¿Listo? En porcentaje, simplemente pues la divido entre 100 y ya tengo decimales. Ese sería el límite. Ahora vamos a calcular esta deriva, también para que nos quede pues comparable, porque aquí no la puedo comparar. Es una forma y así es como se utilizan en los programas, es más fácil de visualizarla, por eso se las muestro así. O sea, la deriva máxima te dice es igual al 0.01 por la altura del piso I. ¿Listo? O sea que lo que yo estoy haciendo acá es decir 0.01 se calcula como la deriva entre la altura del piso I. ¿Vale? O sea que este valor lo divido entre la altura de piso, que para ambos es de 2.62 y de 2.62, y con eso encuentro la deriva calculada. O la deriva en, si quieren, porcentaje o adimensional. Deriva total también adimensional. Entonces, esa deriva adimensional nos daría compatibilidad de unidades, deriva en metros y altura de piso en metros. Aquí daría 0.003 y 0.004. Entonces, ¿cumplimos o no cumplimos? Sí, cumplimos. Sí, ¿Listo? profe. La deriva que se calculó es menor que la deriva máxima admisible, entonces estamos ok. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Ese efecto P delta, bueno, esa deriva que me daría el efecto P delta, ¿la calculo solo con la deriva traslacional? Sí, solo se utiliza la deriva traslacional. La deriva y en el centro de masa. Listo. O sea, la deriva traslacional tú la calculas siempre en el centro de masa, porque tú ahí ignoras cualquier otro efecto. Entonces, lo que se mueva al centro de masa, eso es lo que se mueve cualquier punto en el piso. ¿Vale? Profe, sino que, por ejemplo, yo hace un momentico le pregunté, era, digamos, aquí estamos analizando solo en el sentido X, ¿cierto? Pero en realidad no se debería hacer como X y Y y calcular como, bueno, como la hipotenusa de esas derivas y con esa trabajar. ¿Así se hace o siempre es por lado y lado? ¿O cómo? En realidad siempre se calcula por lado y lado. O sea, te da una deriva máxima en X, una deriva máxima en Y, y tú restringes es en las dos direcciones. O sea, aquí está diciendo que cumple en la dirección X, y para esta combinación, sismo en X menos el 30% del sismo en Y. Faltan las otras combinaciones y falta la dirección Y para decir que la estructura cumple completamente en el 100%, pues. Menos 0.3 el sismo en Y. O sea, esa sería como una aclaración buena de hacer aquí. Es que imagínate hacer este proceso para 8 combinaciones y ahí sí comparar pues si cumple o no. Entonces aquí lo estamos haciendo solamente por una, pues para hacer el ejercicio. Pero con un programa o con una rutina donde tú puedas programar que esa secuencia la haga 8 veces, pues es mucho más rápido, donde visualices los resultados. Y que de inmediato digas, el sismo está en la dirección X, el sismo está en la dirección Y. ¿Vale? Listo, profe. Profe, y cuando el índice de estabilidad me da mayor a 0,3, calcular, ahí sí consideraría los efectos P delta y No, ahí, no, no. ¿no? No, mayor a 0.3 te toca rigidizar. Cuando te da mayor a 0.10, pero menor a 0.3, calculas efectos P delta. Y si la deriva no me cumple, pues tampoco debería, no, o sea, entonces no, bueno, me falta más rigidez también. Sí. Sí, si la deriva no cumple, te toca rigidizar también.
Si el índice de estabilidad da mayor a 0.10, pero menor a 0.30, entonces calcular la deriva por el efecto P delta. ¿Vale? O sea, ahí cuando está mayor a 0.10 es porque ya hay un poquito de flexibilidad, entonces esos efectos van a ser considerables. Tú aquí podrías calcularlos para este ejercicio y te va a dar un número muy pequeñito. Entonces, por eso es que la norma te dice, mira, ignora eso, o sea, no te va a dar un aporte significativo a lo que se movió, porque ahí está metido cuánto se está moviendo por traslación. Entonces, va a dar un número muy pequeño que eso para efectos prácticos, pues no es nada. Listo, profe. Profe, otra pregunta, pero ya es como aparte. Ajá. Yo he escuchado que digamos, dependiendo del POT de la ciudad, se puede, digamos, diseñar hasta cierto número de pisos. Digamos, aquí usted decía que la estructura era, bueno, era para 5 pisos, creo, si mal no recuerdo. ¿Cuál estructura esta que les mostré? Sí, sí está. Ajá. Pero, digamos, no hay restricción, digamos, como con las dimensiones del terreno para construir esos números de pisos. No, el número de pisos está dado en el POT. O sea, a ti te pueden dar un lote de 6 por 6 y te piden, bueno, ahí no vas a poner 20 pisos, pues que no. Pues ya es el POT y el diseño arquitectónico. En el POT, pues depende de la zona donde se va a construir. Por ejemplo, en el centro creo que máximo son 3 pisos. Entonces, ya te restringe. Los edificios con más altura, si los ves, están acá en la zona, en la variante norte, por la variante, ¿vale? Que no daña esa parte arquitectónica de la ciudad. Entonces, el número de pisos va por ahí. Ahora, también arquitectónicamente, ya dependiendo de una altura, te empiezan a pedir parqueaderos. O sea, sí o sí, tu estructura tiene que llevar parqueaderos y también debido al uso. Bueno, así sea residencial, creo que más de 3 pisos necesita zona de parqueaderos. Entonces ya empiezas a ver o te toca profundizar y hacer parqueaderos en sótano, semisótano o 3 niveles de parqueaderos. Bueno, es algo que aquí no lo ves. Pero vas a ver muchas estructuras que son de 3, 4 pisos y no tienen zona de parqueaderos. Pero como para eso están las vías en Popayán para parquear fuera. Pero bueno, entonces esa es otra condicionante. Y otra, el suelo. O sea, el suelo en Popayán tiene una capacidad máxima mejorada, o sea, que le hagan compactación y control de asentamientos. Lo máximo que se puede conseguir son 10 toneladas metro cuadrado. Más no, mejorando un suelo de Popayán es lo máximo. Entonces, con esas 10 toneladas metro cuadrado, pues el geotecnista ya propone o él le va a decir al dueño, no, o sea, no puedes hacer un edificio de 50 pisos aquí en Popayán, pues porque el suelo no da. O lo hacemos, pero toca profundizar 8, 12, 15 metros, o sea, enterrar otro edificio, ¿vale? Para llegar a una capa de suelo, pues, competente. Entonces, son varias las variables. Indiscutiblemente ya, sobre todo los que definen esa altura de pisos, que son arquitectos y geotecnistas, ya tienen una noción de cuáles son, dependiendo de la zona donde se va a construir, pues cuál es el límite máximo del número de pisos, ¿vale? O sea, después, si el recurso económico, la inversión no es un problema, uno puede diseñar y se puede construir lo que sea, pero en nuestro país la inversión siempre será un problema. Entonces, ya con eso, pues, tenemos limitantes. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, eso era. Sino que, pues, por ejemplo, yo estaba averiguando acá donde vivo, que en el POT para construir una casa o lo que sea, de 3 pisos se necesita mínimo un lote de 8 por 15. Y ahí, por ejemplo, no sé dónde será el proyecto que usted nos mostró. Creo que tiene como 6 por 12, o sea, no entraría ni siquiera ahí. De 8 por 15. Este creo que es en Santander, pero no sé cómo sea allá. La verdad no sé. O sea, se diseñó así, no sé cómo sea allá en Santander. ¿Vale? Vale, profe.
¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, pues con esto terminamos la parte del análisis sísmico con el cálculo de deriva, ¿vale? El procedimiento que se sigue es el mismo que vimos hoy, ¿ok? Les dejo de tareita para que apliquen la parte del análisis plano. Como ustedes tienen los cortantes de los pórticos en la dirección 1, 2 y 3, que al pórtico más crítico, el pórtico más crítico va a ser el que tiene las mayores fuerzas horizontales, que ustedes ya calculó con sus cortantes. A ese pórtico calcúlele ese índice de estabilidad, ¿vale? Calcúlele, la deriva va a ser la misma, la deriva en el centro de masa por traslación va a ser la misma. La que se calculó aquí es 0.0070 y algo, 0.074. Esa es la misma. Ahora el efecto P delta, yo les decía, para un pórtico plano también se puede calcular. Y lo único que se hace es, pues, volver todos los parámetros, volverlos al ejemplo plano. Ay. Entonces, ahora la carga ya va a ser lineal, o sea, usted por ancho aferente, si no quiere hacer un análisis completo, pues por ancho aferente determinas cuál es la carga que llega al pórtico más crítico. Eso también, esta carga gravitacional también te define ese pórtico más crítico, ¿vale? Porque tiene que estar uno con la mayor carga. Las fuerzas, bueno, y entonces este índice de estabilidad se calcula solamente con esas cargas acumuladas gravitacionales entre la rigidez del pórtico en cualquier piso, dependiendo de dónde vas a calcular el índice de estabilidad, por la altura de ese piso, ¿vale? Entonces, hacen ese cálculo para que tengan la experticia de calcular índices de estabilidad en pórticos planos, que no sea un problema para ustedes. Bueno. Vale, profe. Muy bien. Vale. Entonces, ya con eso terminamos esta unidad. La próxima semana vamos a utilizar el programa ITABS. Vamos a modelar esta estructura de 2 pisos, la vamos a modelar en ITABS. Así que, por favor, a instalarlo. En YouTube hay cantidad de tutoriales para instalarlo. Se pueden meter a la página de aportes, y eso es en minúscula. Aportes Ingeniería Civil, creo que se llama. Y ahí lo encuentran y está el manual y todo para... voy a mandar el enlace mejor aquí al chat. Ahí lo envié. Listo. Aquí usted le da a buscar el programa ITAS, la versión que quiera. Yo realmente trabajo con 2016, me instalaron la 2019 y no me gustó. Pues usted puede instalar la que sea. O sea, pues vi la 2019, pero no me gustó. Es como para dibujar, no sé si es mi mouse o qué, no dibuja bien, fluido. Entonces está la página, ahí se puede meter y descargar el programa, ¿vale? Es fundamental para ustedes. ¿Por qué? No, así no te gustan estructuras, te falta ver estructuras 2 y ahí ya termina, ¿no? Quizás en metálicas no creo que lo usen mucho, pero en estructuras 2 es fundamental. Usted tiene que manejar ITABS, porque allá van a ver toda la parte de sismoresistencia, o sea que esto que usted vio acá, el método de la fuerza lateral equivalente o cualquier otro método que allá les presente la profesora, pues tiene que hacerlo con un programa, porque si no, no va a alcanzar a hacer lo que en ese curso necesitan, que es diseñar. Entonces, hay que manejar un programa. Pero estos programas no es bueno empezar así, sin tener una teoría inicial, empezar a manejarlos, porque no sabes qué es lo que le introduces al programa. Y no sabes si lo configuraste bien y si puedes confiar en los resultados. Ustedes acá ya tienen unos resultados que vamos a compararlos con lo que nos dé el programa, ¿vale? Entonces, la próxima semana
los 2 días de la próxima semana nos vamos a dedicar a manejar ITAS. ¿Estamos de acuerdo? Vale, profe, entonces el sábado a las 9. El sábado a las 9, el examen. Facilito, ya lo hice. 30 minutos me demoré yo, ustedes tienen 1 hora y media perfectamente. Entonces, el sábado a las 9 de la mañana nos vemos en el examen. La otra semana, la clase con el programa, y la última va a ser para la última unidad, la de requisitos sismorresistentes, ¿vale? Que con eso es con lo que entran para ver su curso de estructuras 2. Entonces, terminamos exactamente la semana del 1 de octubre. Valentina, ¿me alzaste la mano? Sí, profe. Era para preguntarle, pues, que si podíamos utilizar Excel para el examen. Sí, lo pueden utilizar cualquier programa, el que quieran, pero en la hojita que usted entrega y le toma foto tiene que estar muy bien presentado el procedimiento. O sea, no puede salir un valor porque sí. No puede salir por allá, el cortante de piso es igual a tanto y ya, y no vi que no se entienda de dónde salió ese cortante. O sea, tiene que haber un procedimiento. Ustedes se pueden ayudar si programaron eso muy bien y si lo manejan muy bien, pero hay que pasar ese desarrollo en una hojita, ¿vale? Porque yo voy a evaluar eso, que usted maneje ese procedimiento. Ah, listo, profe. Profe, está centro de masa, corte y rigidez, ¿verdad? Sí, Ok. hasta ahí. Listo, y la teoría de dinámica, ¿no? La unidad de los principios de la dinámica y de la parte, sí, no sé cuántas unidades eran, 3. Toda la parte sísmica. Muy bien, muchachos. Entonces, si hay alguna pregunta para el examen, pues quedan 20 minutos que lo pueden aprovechar. Si no, terminamos. Profe, yo tengo una preguntita acerca del área, de un área. ¿Le puedo mostrar la pantalla? Sí.